Oye, Judith, ¿tú sabes quién es Thanatos? Claro, bien conocido por todos. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco, expertos en nada. Y este día hablaremos precisamente sobre la idea de morir, no sobre Thanatos. O a ver si entienden más adelantito el chiste de Draco. No es un chiste, Thanatos era un dios asociado a la muerte para los griegos, pero bueno, sí, así es, vamos a hablar y tenemos invitada de lujo, así que no voy a dorar más la píldora, vámonos directo con eso, pero sí quiero agradecer antes a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, producción multimedia y diseño web, que bueno, gracias a su apoyo podemos llegar a ustedes semana con semana. Pero como dije, no robo más tiempo, así que Judith, cuéntanos un poco de qué va a tratar esto. Pues hoy precisamente vamos a hablar de la idea de morir. En ocasiones es posible que suframos algunos síntomas idénticos a los de un proceso de duelo sin que propiamente hayamos perdido algún ser querido. Algunos sucesos que también pueden desencadenarlos son una enfermedad incurable o terminal, un divorcio, la pérdida del trabajo o de un miembro anatómico, la ruina económica, una decepción o ruptura amorosa, la prisión o un fracaso profesional, entre otros. El tanatólogo es quien asiste a estas personas para que logren la aceptación del hecho en estos casos y orientar a la familia a vivir un proceso de duelo lo más saludable posible en el caso de que haya fallecido alguien y en el menor tiempo. Según un artículo de la revista de divulgación científica La Ciencia y el Hombre, la tanatología es una disciplina científica que estudia las conductas que pueden representar una amenaza para la vida. Es una ciencia multidisciplinaria de la que hoy se habla más frecuentemente y que tiene resultados considerablemente útiles. En la actualidad hay un gran número de personas preparadas para ayudar a curar el dolor del proceso de morir, tanto para el enfermo como para la familia. El trabajo tanatológico no termina con la muerte de alguien, sino que continúa hasta que el familiar concluye su trabajo de duelo y llega a la verdadera aceptación de la muerte de un ser querido. En efecto, y bueno, para hablar de esto, como nosotros somos expertos en nada, qué mejor que la presencia de una experta. Tenemos como invitada a la psicóloga Gabriela Flores Vargas, licenciada en psicología por la Universidad Veracruzana, que además actualmente está estudiando la maestría en tanatología en el Centro de Desarrollo Humanista. He llevado cursos de sexualidad y violencia psicosocial, detección de personalidades de riesgo, cuidados paliativos y abordaje del dolor, y diplomados en cuidados paliativos también. Ha trabajado en la Fundación Rafael Dondé, en la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz y en el Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa. Esto en terapias lúdicas y apoyo psicoterapéutico y también tanatológico a pacientes adultos de la Unidad Integral en Paliación y Dolor. Además, Gaby es terapeuta particular de atención a adolescentes y adultos. Así que bueno, es toda una experta en esto, no pienso en mejor persona que nos pueda apoyar, y el día de hoy está aquí con nosotros. Hola Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien y contento de tenerte por aquí. Sí, Gracias, igualmente. Muchas gracias, Gaby. Gracias por haber aceptado la invitación aquí para estar en Radio Vac. Y pues como dijo Draco, ¿quién mejor que tú para comenzar a platicar de estos temas de tanatología? Claro que sí. Y si te parece bien, comenzamos con las preguntas porque somos bastante preguntones. Adelante, claro que sí. Ok, nos vamos con la primera. Tú, desde tu experiencia, ¿por qué consideras que nos cuesta aceptar que vamos a morir? Porque sabemos que es un hecho que vamos a morir, pero nos cuesta aceptarlo. Ok, ¿por qué nos cuesta aceptar que vamos a morir? Simplemente por el hecho de no estar relacionados con esto llamado muerte. Mágicamente pensamos que ese momento nunca llegará. ¿Por qué? Porque desde pequeños no nos empapan con todo este tema. Nos empapan del tema de la vida, de cómo planear la vida, de cómo llevarla a cabo,
de cómo ser exitosos, de cómo planificar todo eso, pero jamás nos hablan del final de la vida, de que en algún momento vamos a morir, vamos a desaparecer de este planeta, pero también tampoco nos enseñan cómo llegar a ese punto del final de vida, cómo es planear todo esto durante tu vida para llegar al bien morir, como lo dicen los tanatólogos. La negación radica desde la cultura occidental. En la cultura occidental este tema es un tabú completamente. ¿Por qué? Porque siempre es como de no hables de la muerte, no lo digas porque va a pasar, porque si tú hablas de la muerte estás invocando tu muerte. Entonces ahí se corta ese canal de comunicación acerca del tema, que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nacemos para morir. El tener la vida en este momento es símbolo de que en algún momento vamos a dejar de existir, que en algún momento vamos a dejar de estar aquí. Entonces es el temor a abordar este tema, es el temor que de repente tienen ciertas personas al llegar a consulta de hablar de esto. ¿Por qué? Porque en familia no se establece ese canal de comunicación y confianza para poder hablar de esto. Y llegan con opresión en el pecho, con dolores más acentuados, por no poder expresar esa parte, por no decir, tengo pendientes, quiero hablar de cómo quiero terminar mi vida, y no se le da esa comunicación ni esa confianza. Entonces, como ¿por qué nos da miedo morir? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a dar a la persona que va a faltar? ¿Cómo nos vamos a reemplazar nosotros? ¿Cómo vamos a dejar a nuestros seres queridos en algún punto si ellos también son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos y somos un apoyo fundamental para ellos? Entonces, es esa parte como de no tener esa información ni esa cultura aquí para hablar de este tema. Wow, así me cayeron muchos dentes ahorita precisamente que lo mencionaste, que no me habían caído del por qué. Sí, estamos desprevenidos, ¿no? Ante este, pero que finalmente sabemos que va a llegar, o sea, no es una negación de pensar que no va a llegar, pero como dices, lo tenemos como tabú, sentimos que lo estamos atrayendo si lo hablamos, y al final suele ser hasta peor porque hay muchas cosas que se deben decir antes de que llegue ese momento, entre familia, entre amigos, uno mismo, hacer las paces con muchas cosas, es donde de pronto, tal vez por eso pesa tanto, porque no tenemos esta conexión para poder decir las cosas. Creo que es donde el tanatólogo toma este papel tan preponderante. ¿Tú cómo definirías un tanatólogo? O sea, ¿por qué es tan importante hoy en día? Y bueno, siempre lo ha sido, pero para esta sociedad occidental, ¿por qué es tan importante acercarse a un tanatólogo? Ok, bueno, la importancia de la tanatología es que el tanatólogo es quien te da las herramientas para llevar a cabo este proceso, el proceso de la vida encaminada hacia la muerte o de alguna pérdida, pero no nada más se enfoca en los procesos del bien morir o al acompañamiento de personas en una situación de pérdida o en estados terminales de enfermedades ya muy avanzadas. También abarca todo tipo de pérdidas significativas, como lo mencionaban con la pérdida de empleo, la pérdida social, la pérdida económica, la pérdida de cualquier factor que sea valioso para una persona. Todo eso lo abarca el tanatólogo. La amputación de algún miembro también, intentos de suicidio o personas que se enfrentan a diversos procesos de duelos. Y claro que la tanatología es importante. ¿Por qué? Porque así te ayuda a comprender toda esta parte de la vida hacia el final de la muerte, hacia el proceso del bien morir, como lo menciono desde un principio. Y hago mucho hincapié en lo del bien morir porque así lo mencionan los tanatólogos. Sí, y además no es, porque luego lo que pasa con muchas personas que lo he comentado, tiene una idea que es algo más meramente espiritual o hasta religioso,
y no ese es el enfoque, pero para muchos son tanatólogos, no, es como alguien pues, que te va a ayudar, que no estudió, que nada más entiende mucho, que es muy filósofo, pero no se dan cuenta de la importancia y sobre todo cómo nos afecta por lo que dices, ¿no? Otros procesos también de pérdida que a veces no asociamos con esto, creemos que la única pérdida importante es la muerte y que al irnos, digamos, entrenando, aprendiendo a aceptar otras pérdidas, es más sencillo al final aceptar pérdidas, digamos, más grandes. Así es. Sí, son como pequeñas pérdidas así chiquitas para que finalmente cuando te toque a lo mejor una más grande, pues puedas como que amortiguarlo mejor, ¿no? Y bueno, ahorita me surge la duda, con esto que estamos viviendo precisamente por la pandemia, por COVID-19, ¿qué tan importante será el papel del tanatólogo pues con la cantidad de fallecimientos que hemos tenido y cuáles crees tú que sean las repercusiones a futuro? Ok. Como hemos visto, como bien sabemos, a partir de que inició esta pandemia, en los hospitales ha habido protocolos de seguridad muy extremos, muy precisos, para evitar que siga propagándose el virus. Entonces, esto ha dado pie a que muchas personas no puedan estar en el acompañamiento de su ser querido que está dentro del hospital. ¿Por qué? Porque el acceso es muy limitado y eso corta la parte de acompañamiento, de expresar lo que sientes, del ritual que estamos acostumbrados a hacer cuando tenemos a un ser querido en un hospital. Entonces, el tanatólogo es una persona sumamente fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque hace ese acompañamiento, hace esa parte de enseñar a la familia cómo debe ser la despedida hacia el ser querido, porque muchas veces esto no se puede llevar a cabo. Como lo hacemos siempre, el velorio, las flores, la familia reunida, toda esta ceremonia enfocada a la despedida de una persona. Y esto no se puede hacer por la pandemia, por el virus. ¿Por qué? Porque los protocolos sanitarios no lo permiten. Entonces, aquí el papel del tanatólogo es muy importante para poder dar ese apoyo, esa escucha activa a la familia y a las demás personas queridas que estuvieron acompañando, digamos, desde distancia a la persona. Y aparte se suman la familia o los amigos o los seres queridos que viven en otros países, en otras ciudades, que desafortunadamente aún más lejos están de todo esto. Entonces sí, el tanatólogo es una persona importante durante este proceso. Desafortunadamente no hay como mucha cultura o mucho conocimiento acerca de que sí hay estas herramientas para poder llevar el proceso de despedida bien, como se debe. Sí, además, bueno, todo esto que decías, ¿no? De los rituales, que puede ser el rosario, la misa, la reunión familiar, el sepelio, todo este tipo de cosas, dependiendo de cada religión y creencia, que muchas veces cuando estamos vivos decimos, a mí no me hagan eso, a mí no me hagan rosarios, a mí no me hagan misas, pero hay que entender que no son tanto por la persona que se va, a veces también son por las personas que nos quedamos, que es una forma de ir sacando ese sentimiento, de irnos despidiendo tal vez de a poco para aceptar esa gran despedida final por lo que se hacen. Y como dices, si de pronto no se tienen, si de pronto esta pandemia nos ha quitado esa oportunidad, pues hay que buscar otras opciones y entenderlo, o sea, que sepamos que son necesarias por algo y al no tenerlas hay que buscar similares o en este caso alguien que nos apoye, que tenga esta parte profesional como el tanatólogo, ¿no? Porque si no, sí se convierte en un problema que más adelante puede generar otro tipo de problemas y de broncas. Así es. Ok, y respecto a esto mismo, perdón, ¿ibas a decir algo, Judith? Te vi como con ganas de decir algo. Respecto a esto mismo, ¿qué podríamos hacer aparte de visitar a un tanatólogo? Hay quienes les puede dar pena, si luego visitar al psicólogo es como ese rechazo natural de no, porque decir que estoy loco, ya hemos dicho aquí 1000 veces, no, es bueno visitar a un psicólogo. Si te duele una muela, vas a ver al dentista de inmediato. Si te duele un hueso, vas a ver al traumatólogo. Entonces, si te duele un poquito el corazón sentimentalmente hablando, o tienes estas sensaciones de tristeza, visita a un psicólogo, y en este caso de pérdida, pues a un tanatólogo. Pero antes de eso, o aunado a eso, ¿qué
¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos leer? ¿Qué nos recomiendas también? Como para irnos preparando desde ahorita para conocer, para tener un mayor entendimiento, porque ciertamente no hay una gestión emocional, no nos la enseñan en la escuela, no nos la enseñan en ningún lado, y quien nos la enseña son las películas en las que todo pasa de inmediato, y los cuentos y los chismes de la vecina. Pero ¿tú qué nos podrías recomendar para que vayamos preparándonos para conocer esto, para tener ese acercamiento hacia este buen morir, como dices, o estas despedidas? Claro que sí, hay unos libros muy sencillos que son mis favoritos, son 4 libritos, hay muchísimos más, pero voy a citar 4 libros que para mí son los más interesantes, tienen una manera muy fácil de cómo explicar los procesos de vida y muerte. Entonces, uno de ellos es el audiolibro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, su autora es Rosa Montero. Otro libro que quizá algunos de ustedes pudieron haber oído porque es muy, muy sonado, se llama Sobre el bien morir, como esa es la palabrita que menciono mucho, es muy de tanatólogos. El libro así se llama, Sobre el bien morir. Es de Jean Domenico, él es su autor. Y él aborda aquí en este libro cómo una buena muerte debe ir acompañada de un proceso natural que no vamos a poder evitar, porque la muerte definitivamente es algo que no vamos a poder evitar. Como lo dije en un inicio, nacemos para morir, entonces es un evento que, aunque nos queramos hacer a un lado, no lo vamos a poder evitar. Ese es otro libro. También está otro libro que me gusta mucho que se llama también Esto pasará, de Milena Busquets. Ella ahí narra en este libro de acuerdo a su experiencia personal tras la pérdida de su papá y de su mamá, todo el dolor, la pena, el sufrimiento que ella pasó durante todo este proceso y cómo fue que llegó a superar toda esta parte. Hay nostalgia, ausencia, dolor, pero ella siempre tuvo muy puntual la palabra de todo pasará, todo esto pasará. ¿Por qué? Porque sí hubo mucho dolor, sí fue un proceso largo, pero al final pasó y se pudo superar ese duelo. Ese es otro libro y uno de mis favoritos es el libro tibetano de la vida y la muerte de Rinpoche. Aquí este libro también nos habla sobre la muerte en la moderna investigación, pero también combina la sabiduría del Tíbet. Es un libro muy, muy bonito que siempre dice, no importa cuál sea tu religión o tradición cultural, estas prácticas ayudarán a transformar tu vida, prepararte para la muerte y ayudar a las personas que enfrentan el trance de la muerte. Entonces, estos son mis 4 libros favoritos. Ojalá que puedan leerlos y ojalá que les gusten. Perfecto, muchas gracias. Sí, de hecho ya estuve ahí anotando y para quienes nos escuchan van a estar en las notitas por si quieren echarles ahí una leidita, pues bueno, ya están recomendadas precisamente por una experta que conoce del tema y que dice que bueno, eso es como para dummies, para nosotros que no conocemos y que no sabemos cómo abordarlo, bueno, es como un primer acercamiento que podríamos tener. Gaby, ¿algo más que te gustara comentar acerca del tema o en general? En general es un tema muy bonito, ojalá puedan abrir su mente, ahora sí que lo que sea de ustedes para conocer un poquito más acerca de esto. Es muy importante no echar en saco roto este tema, es muy valioso, así como hay libros de superación personal, libros que engloban cualquier tema, también hay libros muy bonitos acerca de la muerte, de los que no hay que temer, de los que hay que leer con toda la misma dedicación con la que hacemos todo lo demás y de verdad sin temor a hablar de este tema. Es muy interesante y muy importante. Cuando se adentren a esto van a poder disfrutarlo. Una persona que comprende qué es la muerte, que puede hablar abiertamente de eso, es una persona que vive feliz, que vive tranquila, que vive tomando mejores decisiones y yo creo que eso es lo más valioso en la vida. Entonces los invito a que puedan hacerlo. De verdad es una amplia recomendación.
Ojalá puedan leerlos. Wow. Muchas gracias, Gaby. Sí, porque esto que dices es justo lo que queríamos traer en este mes a los escuchas, una reinterpretación, una reconstrucción de la muerte, no solamente la muerte, por ser noviembre tenemos mucho esa idea de los altares, días de muertos, la clásica idea de que en México nos reímos de la muerte. Puede ser, pero cuando hablamos de ella, ahí sí nos achicamos, ahí sí nos da miedo, la negamos, no queremos tocar el tema. Entonces creo que es momento de que ya traigamos a la mesa esos temas, se hablen, se platiquen en familia, con la pareja, con los amigos. Y como bien decías, ¿no? Son temas que se vuelven tabú y no debería ser así, porque lo que acabas de decir creo que es magnífico, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de la vida, a vivir mejor, más tranquilos, en paz, sin estar corriendo de algo que finalmente nos va a alcanzar. Mejor que cuando llegue lo abracemos y digamos, ya era el momento, pero todo lo que hice en vida fue porque tenía una idea de que iba a morir eventualmente, pero bien, no porque estuvo huyendo de la muerte, sino sí se convierte en un caos. Muchas gracias porque sí, está genial eso. Sí. Gaby, si alguien te quiere localizar, ¿dónde te puede encontrar? En mi número telefónico es el 2282-838907. Pueden mandarme un mensajito de texto, un WhatsApp para agendar alguna cita o en mi correo electrónico que es floresgap@gmail.com. Perfecto, los datos van a estar apareciendo también aquí en pantalla y de todas maneras los ponemos en las notas, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Y vaya, Gaby, nuevamente gracias porque sí, o sea, definitivamente me cayeron muchos veintes ahorita con esta plática. Creo que hay cosas con las que ñoñamente me autoimpongo de tarea para trabajarlas, para platicarlas, y los libros ya los anoté, los voy a meter ahí en mi lista de libros por leer, porque sí, la neta es que es bien importante y nos encanta platicar y darle consejos para quienes tienen hijos, a los hijos de es que deberías estudiar esto para que cuando seas grande ganes mucho, es que ese muchachito no te conviene, es que tal cosa, y pocas veces nos hablan o hablamos como tal de lo que es la muerte, ¿no? Y si bien te toca a alguien cercano que fallece cuando eres joven o muy chiquito, pues es como que te vas familiarizando, pero si no sabes de ese tipo de dolor, no conoces, y pues qué bueno, ¿no? O sea, no estoy diciendo que quiero que todo el mundo se le muera a alguien de joven o de chiquito. No, pero no aprendes propiamente cómo autorregularte, no entiendes lo que es el dolor, y el día de mañana, como lo mencionabas, o sea, que se relaciona con otro tipo de pérdidas, te corta el novio o te corren del trabajo o te llega una enfermedad de esas que pues no es que estemos pidiéndolas, pero llegan, y no sabes también cómo lidiar con ese proceso de pérdida, con ese duelo, con ese cierre de ciclo, ¿no? Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias por compartirnos lo que sabes, lo que conoces, porque tú sí eres experta, y si alguien tiene alguna duda o trae algo por ahí atoradillo, pues bueno, ya va a aparecer el contacto de Gaby para que le escriban, agenden su respectiva cita y veamos por ahí qué cosas traemos. Claro que sí, espero sus mensajitos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad, un gustazo y un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, y te vamos a comprometer para otros programas porque es un tema que a mí me apasiona por muchos sentidos, entonces creo que nos puede echar la mano en varias cosas, así que próximamente te estaremos viendo por aquí, si aceptas las invitaciones, claro. Claro que sí. Muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, la Cocoro ya va a empezar a dar guerra, como siempre esta hora, pero bueno, disculpen los ladridos de una vez. Y muchas gracias, Gaby. Y bueno, Radio Vaquitos, recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo. Entonces, si conocen a alguien pues que a lo mejor trae alguna solución por ahí sin resolver, compártanle este episodio y esperemos que les sea de ayuda. Perfecto, y más en este mes que seguimos, es noviembre de muerte, en el que seguimos hablando de la muerte desde otros puntos de vista, puntos que creemos que hay que tocar, puntos que creemos que vale la pena comentar, no quedarnos solamente, como decíamos, con altares y pan de muerto, que ya se acabó y es muy bueno,
Bueno, ni modo. Pero sí, tratar con esto, así que seguimos todavía en noviembre de muerte para que platiquemos al respecto. Así es, y recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radioback. Además, visiten nuestra página web donde estamos como radioback.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior de Muertes y Medios. Suscríbanse en las distintas plataformas y toquen la campanita en YouTube para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Gracias por escuchar y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.